Quiero dejar claro que con este video no tengo la intención de hacer de menos a algunos de estos dos personajes, ya que ellos mismos ya han formado su imagen. Todo lo que mencionaré acá tiene su respectiva fuente. Estas fuentes las estaré dejando en mi Patreon, link en la descripción del video. Seguramente al ver el título del video te parecerá una locura total. ¿Qué tiene que ver Steve Jobs, una persona que marcó un antes y un después en el mundo de los computadores, con Escobar, uno de los más grandes narcotraficantes de la historia? Pero te invito a ver el video completo para que tengas una mejor opinión. Seguramente seguirás pensando que es una locura, pero con diferente enfoque. Si te preguntara por qué es conocido Pablo Escobar, seguramente me dirías que es conocido porque fue uno de los más grandes capos de la droga a lo largo de la historia. Pero si te preguntara por qué es conocido Steve Jobs, ¿qué me responderías? Quizá alguien respondería que es conocido por haber fundado Apple. Pero, ¿eso es todo? Seguramente habrán muchos acá que no tienen ni la menor idea de quién fue Steve Jobs, pero seguramente sí que saben quién fue Escobar y no los culpo. Yo personalmente he visto aproximadamente unas 8 veces la serie El Patrón del Mal. Es que está muy buena, la verdad, y hasta hace poco tampoco tenía bien claro quién fue Steve Jobs. Debido a esto me nace la pregunta: ¿qué falla en el ser humano para que nos interesemos más en personas que hacen el mal y no en personas que hacen el bien? ¿Será que de alguna manera admiramos la crueldad? ¿O tal vez quisiéramos ser como ellos? ¿Será que el ser humano es malo por naturaleza? Para poder continuar tenemos que aclarar qué es el bien y qué es el mal. Muchos interpretan estos términos desde el punto de vista de su religión, lo que es y lo que no es agradable para su Dios. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos religión? Es acá donde entra la ética, disciplina académica que se encarga de estudiar la moral. La moral son las normas, creencias, valores y costumbres que tenemos para guiar la conducta del ser humano, para conservar la armonía y la estabilidad social. Gracias a ello podemos distinguir qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Pero después de estas definiciones nacen más y más dudas. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿O tal vez ni la bondad ni la maldad son parte de la naturaleza del ser humano? Tal vez el hecho de etiquetar si el ser humano es bueno o malo solo es moralizar la naturaleza del hombre. Tal vez el ser humano simplemente existe y ya. No hay mayor explicación. Según el filósofo Rousseau, el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad que lo corrompe. Rousseau basa su afirmación en que el hombre en su estado natural y original es bueno, pero la vida social y cultural con sus males y vicios lo llevan al desorden físico y moral. Ahora bien, llevando la afirmación del filósofo a una interpretación marxista, la sociedad educa a las personas para competir por tener lo máximo posible, por mantener privilegios, poder y cada vez más posesiones sin ningún objetivo justificable, más que por el simple hecho de acumular. En su contraparte está el filósofo y político Nicolás Maquiavelo, que afirma que el hombre es malo por naturaleza, a menos que se le precise a ser bueno. Según Maquiavelo, la naturaleza del hombre es egoísta y perversa. Solo se preocupa por aumentar su poder sobre los demás hombres. De la misma manera o muy similar a Maquiavelo, pensaba el filósofo Thomas Hobbes, cuando afirmó que el hombre es un lobo para el hombre. Y quizá de cierta manera todas estas afirmaciones tienen mucha razón. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas han muerto por guerras estúpidas? Por genocidios, por simples ataques de enojo, por el simple hecho de demostrar poder. ¿Cuántas personas inocentes son asesinadas al día? Y así podríamos seguir. Entonces nos queda la duda: ¿el hombre es malo o bueno por naturaleza? ¿Tú qué piensas? Me interesa tu opinión. Mientras reflexionas, puedes pausar este video. ¿Ya? Muy bien, en este video haré un breve repaso sobre la vida de Steve Jobs y Pablo Escobar simultáneamente. Dos personajes muy interesantes para la historia, que nacieron en años muy cercanos y tenían mucho, pero mucho parecido en su personalidad. Ambos eran líderes. Ambos abandonaron la universidad, a ambos les gustaba el dinero y ambos siempre se sentían superiores a los demás. Poseían
una enorme inteligencia, pero dicha inteligencia la utilizaron para cosas muy pero muy distintas. Mientras Jobs estaba tratando de cambiar la industria de las computadoras, Escobar se estaba adueñando del 80% del negocio de la cocaína en todo el mundo. Una barbaridad. Les cuento que estoy leyendo la biografía oficial de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. La verdad es que es un libro un poco grande para nosotros que no estamos acostumbrados a leer. Les seré sincero, no soy un adicto a la lectura, pero sí me gusta leer. Este libro tiene aproximadamente unas 700 páginas, ahora mismo voy por la página 300, un poquito más, pero sí, se los recomiendo. Es un libro muy detallado sobre la biografía de Steve Jobs. Cuenta a detalle de cómo Steve Jobs hizo la famosa presentación de Apple. Vamos a dejar esto por acá. De Apple, del Macintosh en 1984, hasta de cómo de manera indirecta llamó puta a la que era su novia en aquel entonces cuando había quedado embarazada de él. Y por cierto, cuando nació su hija Lisa en 1978, él no aceptó la paternidad sino hasta unos años después. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Recuerda que somos lo que consumimos, así que suscríbete. Ya. Ok, continuemos. Cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía 5 años, nace Steve Paul Jobs en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. Escobar, en cambio, nació el 1 de diciembre de 1949 en Colombia, en una familia de campesinos. Mientras que Jobs fue abandonado por sus padres biológicos y posteriormente fue adoptado por Paul Jobs y Clara Hagopian. Desde muy pequeño se le notaba a Pablo su habilidad por los negocios y por el emprendimiento. Vendía exámenes y prestaba dinero con intereses. En 1969, Escobar termina el bachillerato en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez. Luego entró a la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, que terminó abandonando para dedicarse a sus negocios. Mientras eso sucedía, Steve ve por primera vez una computadora en 1967, cuando tenía 12 años. Ahí fue cuando descubrió lo que quería ser y hacer. Steve Jobs conoce a su mejor amigo Steve Wozniak en 1971, cuando este tenía 21 años y Steve tenía 16 años. En ese año, Steve cursaba la secundaria y trabajaba en HP durante el verano. En 1972, Steve Jobs entra a la Universidad Reed College de Portland y asistió durante solamente 6 meses. Terminó abandonando la universidad por su alto costo. Escobar también tuvo un mejor amigo o socio. Estamos hablando de Gustavo Gaviria, su primo y amigo de infancia. En 1974, Steve regresa de un retiro de la India y empieza a trabajar en Atari. Al año siguiente, junto a Wozniak, su mejor amigo, asisten al Homebrew Computer Club, que era un club donde estaban realizando un computador casero, y es ahí cuando Steve le nace la idea y le propone a Wozniak para que construyera una computadora personal y Steve se encargaría de venderlo. Pero es hasta 1976 que Wozniak construye la computadora personal, pero como estaba trabajando para HP tenía la obligación de reportar sus ideas a la empresa. Pero para dicha de Wozniak y de Steve Jobs, la empresa rechazó la idea. Y le dijeron, ¿para qué quieren las personas una computadora? Pues para recordar el error que cometieron al hacer esa pregunta. Deja tu like si estás viendo este video en una HP. Entonces ellos empezaron a comercializarla en el Homebrew Computer Club y en tiendas de electrónica digital. Y así fue como nació el Apple I. Apple Computer fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak, los principales accionistas, oficialmente el 1 de abril de 1976, ya hace varios años. Empezaron trabajando en el garaje de la casa de Steve Jobs. Para ese entonces él tan solo tenía 21 años. Sí, solamente 21 años. Más abajo, en el hemisferio sur, en 1971, Pablo Escobar se encontraba trabajando para Alfredo Gómez López, alias El Padrino. Y es exactamente ahí donde Escobar toma su experiencia delictiva. Para esos años ya se le acusaba de extorsión, de traficar droga, de muertes y de otras cosas. Los años pasan y es exactamente en 1976 que Pablo Escobar junto a sus socios fundan el famosísimo Cartel de Medellín. Sí, en 1976, el mismo año en que fue fundado Apple Computer por Steve Jobs. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Mientras Jobs se encontraba liderando una empresa con gran potencial, Escobar también se encontraba dirigiendo una organización criminal con gran potencial. Los años siguen pasando y Apple de Jobs saca al mercado el Apple II, un éxito total. Posteriormente sacó el Apple III, que fue un fracaso total. Dos productos de Apple con resultados totalmente opuestos. Pero Apple no se detiene y trabaja en el proyecto Lisa y en el proyecto Macintosh. Lisa sale al mercado en 1983 y a pesar de ser la primera computadora personal con interfaz gráfica y mouse, se vendió mal. Entonces Apple ya tiene dos productos fracasados, el Apple III y el proyecto Lisa. Ya solo tenía esperanzas en el Macintosh. Era un año duro pero Apple. No solo para la empresa de Jobs, 1983 estaba siendo un año duro, sino también para la organización de Escobar. Ese año iba a ser un año de muchos cambios. ¡No lo creo! Entre finales de los 70 y principios de los 80, Pablo traficaba sin ningún inconveniente y seguía formando una buena reputación ante el pueblo colombiano. Hasta que en 1983, sí, el mismo año que fue difícil para Apple, el periódico El Espectador publicó una serie de notas editoriales escritas por su director Guillermo Cano que ponían al descubierto lo que Escobar estaba ocultando desde hace años, que era un capo de la droga. Fue el 20 de octubre del 83 que Escobar pierde la inmunidad. Se ve obligado a renunciar al cargo que tenía en el gobierno. Toda la buena imagen que Pablo Escobar había formado durante años atrás se viene abajo, aunque para muchos Escobar seguía siendo el Robin Hood paisa. Pero se viene 1984, un año histórico para Steve Jobs y Pablo Escobar. Apple lanza el 24 de enero del 84 el Macintosh, un proyecto liderado por Jobs, convirtiéndose este producto en uno de los más exitosos en cuanto a branding y le otorga nuevamente a Apple poder económico y comercial. El Macintosh es un respiro económico para Apple luego del fracaso del Apple III y del Lisa. El Macintosh se convierte en un antes y un después para la historia de Apple. Por cierto, al principio el proyecto Lisa había sido liderado por Jobs y era él quien había elegido el nombre, y muchos pensaban que él estaba siendo sarcástico al ponerle Lisa, ya que ese era el nombre de la hija que había tenido con Chrisann Brennan, de quien reconoció su paternidad hasta años después. Su nombre es Lisa Brennan Jobs. Interesante. ¿Será que realmente Jobs estaba siendo sarcástico? En ese mismo año, 1984, también existe un antes y un después para la organización criminal de Pablo Escobar, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Este asesinato demuestra el increíble poder que tenía el cartel de Medellín y lo vulnerable que era el Estado. Y ahí es cuando empieza una guerra sangrienta entre el narcotráfico y el gobierno, que finaliza con la muerte de Pablo Escobar en 1993. En 1986, Jobs abandona Apple y funda la empresa Next Computer Inc., empresa informática que fue adquirida por Apple el 20 de diciembre de 1996. Al año siguiente, en 1997, Jobs regresa a Apple y tan solo 3 años después se convierte en el CEO de la empresa, puesto que tuvo hasta 2011. Cuando renunció a dicho puesto y pasa a ser el presidente de la junta directiva de Apple hasta el día de su muerte, el 5 de octubre de 2011. Mientras Escobar estuvo involucrado en la muerte de miles de personas, Jobs estuvo involucrado en mejorarle la vida a miles de personas con sus productos. Mientras Escobar estuvo involucrado en la muerte de ciudadanos de bien, policías, coroneles, jueces y demás, Jobs estuvo involucrado en el Apple I, el II y el III, en el Lisa, en el Macintosh, en el iPhone, en el iPod y demás. Escobar y Jobs, dos personajes que fueron muy parecidos y muy inteligentes, que tuvieron varias cosas en común, pero que se desarrollaron en mundos opuestos, con actitudes y decisiones opuestas. Tanto el legado de Jobs como de Escobar hasta la fecha siguen vigentes. Fueron líderes en lo que se dedicaban. Y debido a esto me viene la pregunta, ¿qué hubiera sido de Jobs si en vez de emplear toda su inteligencia en el mundo de la informática, lo hubiera empleado en la delincuencia? ¿Será que se hubiera convertido en el Escobar de Estados Unidos?
Y por el otro lado, ¿qué hubiera sido de Escobar si hubiera dedicado toda su inteligencia a hacer cosas buenas? ¿Será que hubiera sido un gran economista? ¿Hubiera sido un buen empresario quizá? ¿Un buen político? ¿Un buen líder del pueblo? Estos posibles universos solo quedarán en nuestra mente, en nuestra loca imaginación. Y acá es donde entras tú. ¿Crees que estás utilizando tu inteligencia, tus virtudes, tu capacidad y tus habilidades para hacer de este mundo algo mejor? ¿Para hacer de tu mundo algo mejor? Si es así, felicidades. Y si no, ¿qué es lo que te impide hacerlo? Quizá eres un genio y no te has dado cuenta. Recuerda que son nuestras decisiones las que nos tienen acá hoy y son nuestras decisiones las que nos llevarán al futuro. Así que es momento de empezar a tomar las mejores decisiones. Nunca es tarde. Puedes hacerlo ahora mismo. Somos dueños de nuestro destino. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres ser un Escobar o quieres ser un Jobs? Tú decides. Bueno, si crees que este video comparativo fue una locura total, pero con mucho sentido, te agradecería que me dejaras tu like y por supuesto que te suscribas al canal para más contenido de valor. Es hora de tomar buenas decisiones. Recuerda que somos lo que consumimos. Si tienes alguna duda o simplemente quieres darme tu opinión, lo puedes hacer en la caja de los comentarios que los estaré leyendo. Para algunos quizá fue una locura el comparar a estos dos personajes y pues para otros seguramente fue algo con mucho sentido y que aprendió algo. Entonces quisiera saber qué opinas, qué piensas, qué crees, ¿fue bueno, fue malo? ¿Te pareció, no te pareció? Acá en los comentarios déjame tu opinión. Y como siempre te agradezco por llegar hasta el final. Te invito a revisar mi contenido, estoy seguro que te gustará. Nos vemos en otro video. Adiós.